El tema se llama 3 claves para permanecer. 3 claves para permanecer para los que apuntan. Y estas semanas Dios me estaba hablando, yo estaba hablando con Dios y yo identifiqué algunas cosas en mi vida y empecé a identificar cosas que yo no estaba sujetando a Dios o por así decirlo, no es que no estaba sujetando, sino que me estaba costando creer. Entonces identifiqué áreas y cuando Carlos y Natalia me comentan para dar el tema, le digo, mira, hay algo que Dios me está hablando en mi vida y esto es lo que me gustaría compartirles, que fue lo que Dios me ha hablado. Y a veces en la vida cristiana, nosotros empezamos vidas cristianas llenas de rutina, llenas de, bueno, los domingos vengo aquí, los viernes vengo aquí, a la vigilia, pero realmente no vivimos vidas de hijos de Dios. O sea, vidas, yo no sé cuántos aquí tienen padres o tienen hijos y pasamos tiempo con ellos, ¿a que sí? A mí me encantaba pasar tiempo con mis padres y a veces no vivimos en esa dimensión que Dios quiere que vivamos, y por eso quiero darles las 3 claves que en estas semanas Dios me ha estado dando a mí. Esas claves para decir, Delicia, no te despistes, Delicia, venga, ponte a la brecha, haz cosas de las que yo te estoy llamando a hacer. Y era eso, una de las cosas que yo decía, yo quería estar en Israel, hoy me encantaría. ¿Cuántos nos gustaría estar en Israel en este momento? ¿Verdad que a todos? Ahora, ¿y a cuánto nos ha faltado la fe para no ir a Israel en este año? Porque a veces decimos, pero son más de 2.000 euros y yo no tengo esa cantidad de dinero, o a veces para una semana y no sé, o quizás no nos dieron permiso en el trabajo, quizás no nos salieron los papeles, quizás ¿cuántos de aquí no fueron al redil por temas de trabajo o por temas de que no pudieron ir? No sé, alguien que se haya quedado aquí y no fue al redil, pero quería ir al redil. Vale. Y a veces, a mí me ha pasado que yo por ejemplo esta vez quise estar... Normalmente el año pasado estuve como un mes y una semana en el redil y este año pues yo pensaba que iba a ser más o menos así porque me encanta el redil y este año el Señor solo me permitió estar 2 semanas y para mí esto fue como yo quería estar más tiempo y luego lo de Israel dije bueno pues porque voy a ir a Israel y no fui a Israel, estoy aquí y entonces dije wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios no me responde como yo quisiera? O sea, no es algo malo querer ir a Israel, pero sinceramente a mí me faltó la fe. Y esa es la primera clave, y que es una vida de fe. La clave es una vida de fe, pero todas las claves que les voy a ir mencionando tienen un problema. En el caso, por ejemplo, de vivir una vida de fe, el problema es que nos falta la fe. Muchas veces nos falta la fe. Y nos falta la fe porque pues, nos guiamos por los ojos naturales, nos guiamos por las cosas que vemos. Y sinceramente, cuando yo dije Israel, yo estaba haciendo el trámite de unos documentos para poder ir. Y los empecé como en marzo y no salían. Y entonces en un momento alguien me dice, Deli, ¿te vas? Y yo, no, porque los trámites no salen. Entonces fue como yo misma ahí, que estaba diciendo mi boca, me faltaba la fe, no voy a ir. Y luego decía, no, sí voy a ir, sí voy a ir. Y luego, o sea, pero era era un sub y baja en mi fe. Respecto a Israel, ¿vale? Respecto a Israel era como un sub y baja. A veces me volvía a animar, a veces me volvía a desanimar, a veces decía, no, venga, oraba y me volvía a animar, pero tuve esas brechas de caer en mi fe para Israel este año. Y Dios me hablaba y me decía, ¿tú crees que yo no lo puedo hacer? ¿Tú crees que hay algo imposible para mí? Y a veces nuestra falta de fe, y yo lo llevo a esto, pero ¿qué cosas te están costando dejar en tu vida cristiana que llevas años en lo mismo y no sales de ese lugar? Que, por ejemplo, quizás hay personas aquí que viven endeudados y no salen de las deudas. Quizá hay personas aquí que viven en la murmuración y no salen de la murmuración porque les falta la fe para creer que pueden controlar su lengua. Quizá hay personas aquí que sufren o que ven pornografía y no lo pueden dejar. Quizá hay personas aquí que tenemos o que tienen doble vida y no lo pueden dejar. Siguen viviendo en un mundo de apariencias porque nos falta la fe. Nos falta la fe para creerle a ese Dios vivo en áreas que a veces no nos damos cuenta. Y hoy quiero llevarte, yo sé que de la fe nos han hablado mucho y yo quiero hoy que dispongamos nuestro corazón en tener un corazón humilde, porque a pesar de que yo he escuchado de la fe muchas veces, cuando Dios en esta semana me habla, es que te faltó la fe. El problema fue que tu fe no fue como la mía. Me decía Dios, tu fe no creyó en el Dios que tú tenías. Ahora, en otras áreas, yo he creído en ese Dios. Y yo no sé si te pasa, pero, por ejemplo, yo
me acuerdo que el día que se enfermó mi hermana, y ya le he contado antes algunos ya saben, el día que mi hermana se enferma y 8 horas después muere, sinceramente, orar para que yo orara por los enfermos, a mí me costaba a raíz de la muerte de mi hermana. A raíz de la muerte de mi hermana yo no quería orar por enfermos porque yo decía, ¿y si se mueren después? Entonces no sé, no quiero ser como el que los lleva a la muerte. Y me costó, mi fe fue tambaleando ahí en que yo no quería orar por las personas que estaban enfermas, porque yo dudaba, porque Dios no había sanado a mi hermana. Y a veces pasamos diferentes situaciones, pero ahora yo entiendo lo que pasó con mi hermana. Pero muchos años después en casa le da el cáncer a mi sobrina. Tengo una sobrina que tenía 6 mesecitos y le da un cáncer, le da un tumor, sale un tumor en el cerebro y le da hidrocefalia y un montón de cosas. Y entonces ahí, la única cristiana en casa era yo. ¿Y qué tú le dices a la gente en la que supuestamente ven que supuestamente tú tienes a Dios? O sea, si tú tienes a Dios, ¿tú qué les dices? Ahora que una segunda persona de tu familia está enfermo, está con la probabilidad de morir, ¿y tú qué le dices? Entonces yo ahí dije, Señor, tú eres un Dios que sana. Y en esa temporada de mi vida le dije, tú eres un Dios que sana, yo quiero creer. Y le decía, Señor, ayúdame en esta incredulidad que estoy teniendo, porque yo creo que tú puedes sanar a mi sobrina. Pero miren, muchos años después es que Dios me vuelve a confrontar con mi falta de fe en esa área. Y yo quiero hoy que tú reflexiones en qué área a mí me está faltando la fe. ¿Qué área todavía yo no la he sujetado a Dios? Si quizá, por ejemplo, que alguien se convierta de tu familia y tú dices, yo no creo que tal persona de mi familia venga a Cristo, porque es más dura que la roca, que la piedra, pero quizá nos está faltando la fe. Y quiero llevarte a Lucas, si leen conmigo, Lucas 11, del 11 al 13. Y dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Y a veces nos falta la fe, pero si tú ves al Dios que tienes, dice que si nosotros, siendo malos, porque somos malos por naturaleza, sabemos dar cosas buenas, cuando en el caso de los padres, yo nunca a mi papá cuando le pedí pan me dio una serpiente. ¿Alguno de vosotros le ha hecho eso a sus hijos? Espero que no, ¿verdad? Espero que no haya maltrato aquí, pero no hacemos eso, ¿verdad? No hacemos. Si mi hijo me pide agua, yo le doy agua. Si mi hijo me pide algo, pues yo trato de cuidar la necesidad de los niños, ¿verdad? Por ejemplo, yo no soy madre, pero en PKPC cuando estamos, tratamos de cuidarlo al máximo. Cuando estamos en el campamento, nosotros como, ponte bloqueador, ponte esto, pendiente de los niños. Y si nosotros que tenemos un corazón malo, sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto más Dios? Pero hoy quiero llevarte a eso, que en qué parte de tu vida tú no le has puesto tu confianza en Dios. Tú no has dependido de Dios para creerle. En qué área te faltó la fe y necesitas que hoy se refresque tu fe. Y quiero llevarles a Hebreos 11. Yo lo tengo, Hebreos 11, en 2 versiones diferentes. La mayoría de tenerlo en Reina Valera. Y dice, pues si vosotros siendo malos, no, esa es la de Lucas. Hebreos 11:1. Vale, yo lo leo en las versiones que yo lo tengo que me gustaron, ¿vale? Yo lo tengo en Nueva Versión Internacional y Dios ha hablado. Y en Nueva Versión Internacional dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y a mí me encantó esto, garantía. Y Dios es como que tu garante, el que te da esa seguridad, que lo que Él ha dicho que te va a dar, te lo va a dar. Y en Dios ha hablado y dice, tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y cuando Dios me decía esto en esta semana, me dijo, es que tú no estabas convencida de ir a Israel. A mí me chocó y dije, es que sí me falta la fe, me faltó la fe para... Cuando te confrontan con tu pecado, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando Dios te confronta con algo, es como, te duele y dices, es que no fui, no porque Dios no quisiera, sino porque a mí me faltó la fe y tengo que reconocerlo. Y quiero hacer un ejemplo y ya preparándome para salir a evangelizar nuevamente,
voy a hacer un mensaje ilustrado, una especie de mensaje ilustrado, y José me va a ayudar. Ya que en unos días salimos a evangelizar. Este modelo tan guapo está soltero. Imaginemos. No, aquí. Ay, hacer esto. Sí, solo 4. Ya, ahí. Bueno, ahí. Sí, póntelo más arriba. O sea, que te tape los ojos. Vale. Entonces, ¿qué es la fe? Imaginemos que José, sí, ajustalo si te queda muy cortito. Vale. Yo te voy a poner por aquí, José. Me voy a mover un ratito de la cámara más atrás de la luz. Aquí, Karen. Ahí, listo. Entonces, José es una persona ciega, imaginemos. Y eso es la fe. Tú y yo somos ciegos, ¿vale? Tú y yo somos ciegos y no sabemos a dónde tenemos que ir. Tú y yo no tenemos vista. ¿Pero qué es la fe? Que tú reconoces que estás ciego o que tienes las vendas en los ojos. ¿Y qué vas a hacer? Por ejemplo, Dios te va a decir, da un paso, José. Y solo un paso. ¿Pero qué pasa con nosotros? Que no creemos que estamos ciegos y en vez de dar un paso, empezamos a dar 2. Yo solo le dije 1, pero él empieza a dar 2. Eso es falta de fe. ¿Sabes que el futuro lo ve Dios? Y Dios sabe cuándo estás tú cerca de un precipicio y cuándo te dice, solo da un paso. Pero si tú empiezas a dar 3, 4, 5, porque a ti y a mí se nos antoja ir contra la voluntad de Dios, tú te empiezas a acercar más al precipicio. José no puede ver el precipicio. Tú y yo no podemos ver los precipicios de nuestra vida si no dependemos de Dios. Y José se puede ir acercando cuando Dios solo le dijo, José, un paso. Y José puede seguir dando otro y otro, solo uno, nada más, Cari, no te voy a sacar, solo uno, y puede seguir y se acerca más al precipicio, eso es falta de fe. Cuando yo decido hacer mi voluntad y no poner mi confianza enteramente en Dios. Imaginemos que Dios le dice a José, José, da un paso ahora para la izquierda, o gira para la izquierda, porque sabe Dios que el precipicio está cerca. Pero José dice, mira, a mí me da igual lo que diga Dios, yo sigo yendo para adelante. Y a veces Dios te dice, oye, gira a la izquierda, gira a la derecha, ya no tienes que ir adelante, no te vayas de aquí nada más. Y Dios te dice, no vayas para allá, pero tú terco, yo quiero ir adelante. Y Dios te está diciendo que allá hay un precipicio tonto, y nosotros seguimos como tontos por ese mismo lugar, seguimos. Y esto es falta de fe, yo lo quería representar, porque la Biblia habla de estar seguros, de poner tu confianza enteramente en Dios, y no pensar como tú y yo queremos pensar, sino pensar como Dios quiere que pienses. Pues la siguiente, seguimos después. Vale. Después sigue un mensaje ilustrado con José, te puedes sentar. Ahora voy a tocar otro punto. Y Dios te habla y te dice, oye, yo quiero que seas tú como un ciego, que dependas absolutamente de mí. Carlos nos hablaba de Nathan estos días, de Nathan, el pastor de Madrid, el que es ciego, y Nathan siempre está con el perrito. ¿Lo han visto, Bob? Y siempre está con el perrito. Yo un día, porque aprecio mucho a Nathan y lo quiero mucho, le digo, Nathan, que yo te guío. Y estamos caminando con Nathan, y de repente yo me olvido que Nathan es ciego, y estamos haciendo una bajadita, y Nathan felizmente lo siente y me dice, Deli, me vas a hacer caer. Y yo, Nathan, es que hay un escalón para bajar. Sí, ya me di cuenta, gracias a Dios. Soy ciego, pero no tonto, algo así, ¿no? Y yo me dice, Nathan, perdóname. Porque yo guío mal a los ciegos, ya me di cuenta. Yo a Nathan mejor. Y entonces Nathan ya no quiso que lo guiara y cogió a Bob. Y Bob obviamente lo guía mejor que yo. Y Bob lo empezó a guiar a Nathan porque el perrito está entrenado para eso. Y yo dije, ay, lo siento. Pero esa es la realidad. Yo, a pesar de que veo, yo no sé la dependencia que él tiene. Entonces yo tenía que aprender, ahora sí lo guío mejor a Nathan, ¿vale? Pero él quiere fiarse más de Bob. Entonces, pero cuando yo hablo con Nathan, yo sé ahora que yo tengo que tener cuidado. Si es que está caminando conmigo, es que yo tengo que ver si es que se dejará guiar por mí. Pero así es un ciego. Tiene que confiar en la otra persona, en que la otra persona sí ve. En el caso de Nathan, confía tanto en ese perro que de verdad no creo que lo haya hecho tropezar. Ese perro hace muy bien su trabajo y así deberíamos ser con Dios. Pero nuestra falta de fe dice, no,
yo quiero seguir por este camino. Y yo te animo a que hoy abramos 2 Corintios 5, 17 y que le digas, Dios, ayúdame en esta incredulidad que yo tengo, en esta área en la que a mí me está costando verte, en la que no quiero ser ciega, en la que yo quiero creer mi mentira de que veo. Y dice 2 Corintios 5, 17, porque por fe andamos y no por vista. Y Dios te está diciendo, deja de guiarte por tus ojos naturales, deja de guiarte por lo que tú piensas, por lo que tú crees, y empieza a confiar en mí, porque el que sabe, vuelvo a decir, los precipicios que hay cerca, el único que sabe qué te puede hacer daño, las amistades que te puedan hacer daño, la música que te pueda hacer daño, las cosas que te puedan hacer daño, el único que sabe es Dios. Y a veces, sinceramente, yo en estos días, yo le pedí a Dios por los radicales y le decía, Señor, ¿cómo hacemos para que ellos se enamoren más de ti? De verdad que el deseo de mi corazón es que ninguno de ellos se pierda, pero va a ser su decisión. Yo le digo, Señor, no sé si los hace ciegos a ti, pero algo tenemos que hacer, pero porque yo quiero que ellos aprendan a ver con los ojos de Dios. Pero va a ser decisión de ellos por más que yo quiera y por más que yo lo intente. Yo voy a hacer mi parte, pero ellos tomarán una decisión. Igual es nosotros. Nosotros decidimos si tener fe o no tener fe, si depender de Dios o no depender de Dios. Y Dios te está diciendo hoy, depende de mí todo, porque yo tengo el mayor conocimiento de tu vida. Y dice vamos a Mateo 9, 28, 30. Mateo 28, del 28 al 30 dice, 9 del 28 al 30, dice, y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y ahí dice la palabra que me encanta, conforme a vuestra fe os sea hecho. Hay cosas que no estamos viendo en nuestras vidas porque no tenemos fe. Hay áreas en las que no dependemos de Dios, y entonces obviamente Él dice, venga, es hasta donde tú dé tu fe. Dios es el Dios de lo imposible, pero es hasta donde dé nuestra fe. Y yo quiero animarte que si hay algo en lo que te falta fe, yo por ejemplo estaba leyendo esto y yo decía, Señor, yo voy a tener más fe por los que faltan todavía en mi casa. Y que ahora viene con la segunda clave, que yo estaba orando y recordaba en estas semanas mi oración de hace muchos años, cuando yo recién me convertí a Dios. Y yo podía ser de esas personas que oraban por toditita su casa. Y yo me iba danzando por toda mi casa, me iba de una habitación a otra habitación, bendecía, oraba. Me encantaba pasar mucho tiempo con Dios y le decía, Señor, no quiero perder eso, no quiero dejar de disfrutar de tu presencia. Y me decía, yo no quiero dudar. Y Dios me decía, pero para que no te falte la fe, tienes que pasar tiempo conmigo. Y esa es la segunda clave. La segunda clave es pasar tiempo con Dios, que es la oración, orar. La segunda clave es pasar tiempo con Dios, orar. Pero aquí vamos a enfrentar un problema. Le decía que cada clave tiene un problema. El problema es que somos pasotas. El problema es que no nos gusta pelear. Vivimos en una sociedad donde tenemos todo a cada momento. ¿Quién no tiene móvil en esta habitación, en este lugar? ¿Quién no tiene móvil? Que no tenga, ¿verdad? Aquí todos tenemos móviles. Entonces, ¿qué pasa con el móvil? Que rapidito entramos a Instagram, rapidito entramos a Facebook y encontramos tanta información, rapidito queremos llamar a alguien, rápido queremos hacer esto, sí que necesitamos algo para pedir comida, cualquier cosa lo queremos ya. Y nos estamos en una sociedad que estamos tan acostumbrados a que todo sea ya, que sea pronto, que me den lo que yo quiero, que cuando Dios se demora en darte algo, nos cansamos, dejamos de pedirle. Cuando Dios no te responde como tú quieres, ya es como que nos cansamos. Por ejemplo, yo no sé, y yo le decía a Dios que no me falte la fe para creer, les decía por mi familia y por otras personas, que no me falte la fe porque sinceramente si yo veo con mis ojos, yo creería que esas personas no se convierten. Pero justo ayer hablaba con Alice y es probable que cuando yo le diga, Alice, cuando yo llegué a la iglesia o cuando la persona que me evangelizaba, yo creo que esa persona tampoco hubiese creído que yo me convertía. O sea, tampoco, yo era así de dura que yo no hubiese creído que esa persona no creo que hubiese dicho, no, Deli se va a convertir y luego
y luego va a hablar de Dios y va a evangelizar. Yo creo que esa persona nunca en su vida me vio en el lugar en el que yo estoy, nunca. Pero no dejaba de tirar la piedrita de evangelizarme. Yo creo que le faltaba también la fe, pero ella seguía evangelizándome. Ella oraba por mí y a pesar de que yo era dura, y me burlaba de su fe y iba contra lo que ella creía, ella seguía evangelizando. Cada cierto tiempo volvía a evangelizarme. No le faltaba la fe y seguía orando por mí. Las dos claves unidas. Y si a ti te está faltando la fe para orar por alguien, para creer que tus padres puedan venir, que tu esposo, que tus hijos se puedan convertir, que las iniquidades que se han levantado en tu familia puedan retroceder, para creer eso, tú tienes que meterte a la presencia de Dios. Y yo, por ejemplo, lo veo más en los jóvenes, ¿vale? Por ejemplo, ayer estábamos en la reunión radical, no voy a contar sus intimidades, no voy a decir nombres, mejor dicho. Y entonces estamos en la reunión radical y están todos sentados, pero yo me siento atrás, sola. Entonces, y de atrás pues se ve todo el panorama, ¿no? Y entonces Dianita dice, alguien está enamorado, por ejemplo, así como cuando alguien está enamorado de Dios, y así literal empezaron a mirarse, a sonreírse, a hacer cositas y yo era como, chicos, de atrás se ve todo, que venga, y que yo lo veía todo, obviamente. Pero al inicio yo estaba como esperándoles. Y ellos creen que nadie los ve, ¿vale? Ellos creen que uno es ciego, tonto, que no pasó por esa edad. Pero yo los dejo, a veces los dejo y a veces ya los freno. Entonces, a veces somos así con Dios, que nosotros creemos que Él no ve, que Él no se entera, que Él no se da por enterado de nuestras cosas. Y que podemos hacer lo que nosotros queramos, pero Dios te dice, no, yo veo más allá de lo que tú ves y sé lo que aún te conviene. Yo, por ejemplo, les digo a los chicos siempre, traten de enamorarse de Dios, pero ahorita no sé si solo se quedan con traten de enamorarse y no la parte de Dios. Esa parte la omiten ellos, entonces me escuchan hasta la mitad, ¿no? Traten de enamorarse y yo la parte resalto de Dios, pero ellos no la oyen y lo que sí veo es que se han estado enamorando. Ahora, no está mal, ¿verdad? ¿Cuántos aquí en algún momento se enamoran? Mira, creo que Dios está diciendo que sí está mal. A ver, ¿ves que fue Dios, radicales? No fui yo, es Dios, diciéndoles que no es el tiempo. ¿Ves? El Espíritu Santo me respalda en todo, Señor, gracias. Entonces, la oración nos lleva a acercarnos a Dios, a enamorarnos de Dios, a conocerlo más. Los chicos nos contaban ayer que a veces no oran porque es aburrido, es pasar tiempo con Dios, a veces no quiero, no entiendo, pero de verdad, y yo lo he experimentado en mi vida, yo vengo de un contexto donde no se oraba, y cuando yo empecé a disfrutar de pasar tiempo con Dios, para mí fue lo mejor. De verdad, de sentirlo tan cerca de mi vida. Hoy venía y yo soy muy sentimental, ¿vale? Puedo ser muy firme en algunas cosas, pero yo soy muy llorona. Y entonces yo en la presencia de Dios, pues yo me derramo, es como, yo me siento tan yo, y yo justo le contaba esto en esta semana con las personas que hablaba, es que yo en la presencia de Dios soy yo. Yo no tengo límites, yo me paso, y saben que a mí me gusta algo, y quiero llevarles este ejemplo. Vamos a abrir Lucas 11. Lucas 11 desde el 1. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y de esto habló Natalia el día miércoles. ¿Quién vio quién estuvo aquí en el devocional? Y Nati mencionó eso, mencionó que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Y entonces Jesús les enseña a orar. Y Nati me encantó que dice porque parecían que eran unos un poquito envidiositos porque decía que como Juan enseñó a sus discípulos, o sea, encima se comparaban. Yo no sé cuántos de aquí, y yo justo ese día que Natalia, porque esto es la segunda vez que Natalia lo dice en este mes, yo estaba sentada con otra persona cuando Nati lo dice en una prédica, y Natalia dice, por ejemplo, a mí, ninguno de mis discípulos me ha dicho que le enseñe a orar. Y yo, vale, yo soy una de sus discípulas, ¿no? Y yo, sentada ahí. Y la persona con la que yo estaba sentada me dice, ¿ves qué fuerte que no le pidas a Natalia que te enseñe a orar? Y bueno, ya me tuve que reír, pero yo dije, ¿en serio? ¿No le he pedido a Natalia que me enseñe a orar? Porque Nati lo dijo aquí delante de todos. Y yo dije, qué fuerte. Qué fuerte porque yo fui redarguida, ¿ya? Y dije, wow, qué feo mi orgullo. Y entonces, pero guay, ¿por qué?
Porque cuando uno se da cuenta de que algo va mal o de que algo no le estás diciendo a Dios o que no estás preguntando a tu autoridad, tú puedes cambiarlo. Pero a mí lo que me gusta esto, que cómo comienza, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y yo lo hablaba esto ayer con alguien, y es que a mí me encanta la vida de Jesús, pero miren la diferencia entre nosotros. Jesús, una persona 100% santa, el Hijo de Dios, Dios mismo, 100% Dios, que vivió aquí en la tierra como hombre, pero él nunca fue ni pecador, 100% puro, nunca tuvo un mal pensamiento, 100% de buenos pensamientos, 100% de un amor puro, 100% de todo lo bueno, y se iba al desierto a orar. Él solito, siendo tan perfecto, decidió y diga, me voy al desierto a orar porque necesito yo de Dios. Tú y yo, 100% pecadores, 100% mal pensados, 100% con odio en el corazón, 100% con todo lo malo, y tú y yo no nos vamos al desierto a orar. Mira el amor tan grande de Dios, que Él es el que te tiene que sacar a ti de tu comodidad y llevarte a ti al desierto para mostrarte lo que es el amor. Yo veo la diferencia y digo, wow, cuánto Dios nos ama. Y a veces pasamos, yo no sé si aquí alguien tiene una vida perfecta, pero a veces pasamos por procesos y situaciones difíciles porque Dios lo que está haciendo es llevarte a ti al desierto. Es jalándote a ti a ese desierto para enamorarte. Dice Oseas, un libro que a mí me gusta mucho, que Él le llevó al desierto para enseñarle amor, para enamorarla. Y yo sé que Dios nos lleva a los desiertos para mostrarnos que Él es el Dios Todopoderoso, porque si de otra manera nosotros no vamos a orar. A veces tenemos que pasar pruebas en casa, situaciones difíciles para que tú y yo vayamos a ese desierto. Pero mira la diferencia con Jesús. Dios no tenía que hacerlo pasar por una prueba difícil. Él, sabiendo que era Dios, se iba por voluntad propia al desierto a buscar de Dios, porque sabía que lo necesitaba. ¿Tú te crees mejor que Jesús? Yo la verdad no. Y yo entiendo hoy que yo necesito más oración, que necesito más de Dios, que necesito más de esa presencia, porque yo no puedo. Y volviendo con lo del ciego, ¿puedes venir, José? Perdona. Miren, estamos así de ciegos, ¿vale? Yo no puedo con esto. ¿Ahora está bien ajustado? Sí. Ya, listo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás ciego, verdad? Ya dijimos que la falta de fe no nos hace oír la voz de Dios y hace que nosotros hagamos nuestra voluntad. ¿Qué pasa con la oración? Cuando tú empiezas a orar, tú estás ciego, pero con la oración es como si esta venda que es súper gruesa y esta ceguera que no te deja ver nada, empieza a caer. Y ya no es, perdón, no te voy a tapar la lente. Ya no es tan ancha, sino cada vez es más tenue. Empiezas a ver la realidad como Dios la ve. No como tú, sino como Dios la ve. Sigues orando y esto cada vez se hace más claro. Cada vez se hace más claro. Quizá nunca vamos a llegar a ver del todo la situación, pero ya tenemos una claridad mayor. ¿Se deja entender esto? Eso es la oración. La oración te va quitando las vendas de tus ojos, te va quitando esas cosas que tú no vas viendo, que tú no vas entendiendo por qué pasan, y te va haciendo más claro. Entonces tú dices, no lo veo bien, pero ya había un precipicio. Ahora entiendo por qué Dios no quería que yo vaya por ahí. Ahora ya entiendo por qué tenía que seguir el consejo de mi líder. Porque si yo hubiese hecho lo que yo quería, yo me hubiese golpeado. Porque la oración te va quitando esas escamas de tu cabeza. Y quiero que ahora imaginemos, porque voy a entrar con el último punto para ya luego no hacer subir a José, que imaginemos que José tuviese que pasar por aquí, ¿vale? Y que el camino sigue. Imaginemos que José tiene una mochila grande, solo quiero que imaginen. Y luego se queden con esta imagen de José, nada más. Ahora sí, José, te puedes ir, ya no. Ya puedes bajar, Josécito, gracias. Vale, gracias. Y entonces lo que Dios te está diciendo es, tú necesitas orar para acercarte a mí, para entender y ver más allá. Tú necesitas, y a veces quizás no todo lo vamos a ver, y quizás no todo lo vamos a entender, pero tú vas a poder poner más tu confianza en Dios cuando tú oras. Cuando tú y yo oramos, entendemos por qué Dios quiere hacer las cosas. Y aunque no lo entendamos por completo, podemos estar seguros de que nuestro depósito, de que nuestra seguridad está en Dios.
Y quiero en Juan, irnos ahora, en Juan 11, irnos a la parte que dice, parte 6, desde el 6, no, 5, 11:5, Juan 11:5. Y les dijo, está hablando de la oración, y Jesús les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y eso es lo que habíamos leído hace un momento. Y yo quiero llevarte a creerle a Dios en esto, decirle, ser insistentes con Dios, porque son claves de perseverar. Si tú has parado en perseverar en algo, si tú has dejado de orar por algo, es tiempo de creerle a Dios. Yo le estoy creyendo a Dios por muchas cosas el otro año y yo le hago bromas a las chicas del piso y les decía, no voy a decir la broma, pero así como yo estaba haciéndoles la broma allí, a ellas a todas riéndose y les decía, chicas, venga, ¿cuánto nos vamos a Israel el otro año? Y algunas decían, no sé, quizás. Y yo digo, no, la respuesta es sí, todas. Y yo, venga, vamos, ¿cuánto nos vamos del piso el próximo año? Y supuestamente, y Dios mediante, vamos a ir todas. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Ahora, lo que decía Carlos, ahorremos, empecemos a separar el dinero, juntemos, pero tengamos también la fe para creer que Dios puede proveer. A mí me encantó, por ejemplo, Diana Ainhoa, que está ahora en el Redil. Diana fue en trabajos de un momento a otro, ahora último que le salieron y que pudo pagar todo, pero no fue como que lo tenía todo desde un inicio. Y fue como Dios proveyéndolo porque tuvo la fe para creer en que su hija iría a Israel. Creámosle a Dios, y no solo en eso, en las áreas en que estemos pasando, si tengo una enfermedad, en creer que Dios es bueno para sanarme, en creer que yo puedo salir del pecado. Y quiero llevarte a esta última, al último punto, que saben que cuando estamos en la oración, nosotros empezamos a combatir el ocultismo. Y el tercer punto sería vivir vidas sin ocultismo. Vivir vidas sin ocultismo, que es, ahora lo voy a explicar un poquito mejor. Y el problema, familia, es que en la iglesia y fuera y dentro se ven muchas cosas ocultas. Yo en esta semana que hablaba con Dios, le decía, Señor, saca lo oculto, saca lo que hay en la iglesia oculto. Saca a la luz todo. Mi oración, sinceramente, hace meses, es que Dios saque del oculto todo lo que haya dentro de su iglesia, todo. Porque, ¿saben? Y esto es algo que Natalia ha puesto, que Dios a través de Natalia lo ha puesto en mi corazón y a través de Carlos también. El tema de evangelizar, yo no imagino que el día que estemos delante de la presencia de Dios y estemos ahí juntos y tú empiezas a ver gente que tú amabas dentro de la iglesia y apreciabas, y estar en el infierno. Y tú estás cerca de Dios, cercano a Él, feliz el día cuando venga el arrebatamiento, y yo lo quiero creer. Y justo había un punto que ahora lo voy a mencionar, pero yo quiero creer que ese día nos vamos a ir todos, pero la verdad es que dice la Biblia que muchos de los que conocieron a Cristo aquí se quedarán. Y nos quedaremos por nuestra religiosidad, por nuestros pecados ocultos. ¿Y qué es el ocultismo? Porque el vivir vidas sin ocultismo es porque hay ocultismo dentro de nosotros. ¿Y qué es el ocultismo? Yo quiero preguntarte, y no me tienes que responder, pero es para manera personal. ¿Cuántas veces murmuras de alguien dentro de la iglesia? Si lo haces fuera, si lo haces calladito y no haberlo hecho con una autoridad, eso es murmurar. Y alguien me enseñaba, no sé si era, no estoy segura quién era, porque estaba viendo esta semana varias prédicas, y decía, por ejemplo, si yo hablo con mi esposa de alguien que no tenía que hablar yo, eso es murmuración. A pesar de que es con mi esposo o mi esposa, ese era un hombre el que decía, si no me equivoco. Yo no sé si tú murmuras de la gente de la iglesia, el hablar mal, pues ya está, sea una autoridad o sea cualquier fulanito de aquí. Yo no sé si tú sigues viendo pornografía,
te cuesta todavía. Y a mí me gusta, yo digo las palabras como son porque hablo con los radicales, entonces con ellos soy como que más suelta, si están en pornografía, si están en masturbación, si están, mandándose mensajes con alguien que no debe. Y, por ejemplo, no quiero decir los esposos, pero las personas que están casadas, o esposos o esposas, no deben estar mandándose mensajes con ninguna otra mujer que no sea sus parejas. Es esas cosas que hacemos en oculto y nadie más sabe, que creemos que nadie más sabe, pero Dios lo sabe. Y a mí me encanta porque a veces, yo vuelvo a poner el ejemplo de los radicales, a veces ellos creen que uno no se da cuenta. Y me encanta porque ellos son bien ilusos, o sea, uno ya pasó por esa edad. Y hace mucho, entonces hay un dicho que dice, más sabe ¿qué? No voy a decir el nombre, pero por viejo que por diablo, ¿verdad? Ya lo dije, pero no pasa nada. Pero es que de verdad, la experiencia te ayuda a saber muchas cosas. Y a veces los radicales yo me río por dentro, ¿no? Cuando yo me empiezo a enterar de cosas y yo digo, guau, y no creen que uno no sabe. O cuando uno, es que yo, por ejemplo, no voy a decir en estos días, y yo veía cosas en ellos y yo decía, ay, cosita, ¿tú crees que yo no me doy cuenta? Yo así por dentro, ¿no? Y yo como, pero yo con ternura porque los amo, pero los amo muchísimo, de verdad los amo, chicos. Pero sé y me doy cuenta más allá. Y a veces ellos, y pongo el ejemplo de ellos, pero así somos todos, ¿vale? Yo pongo el ejemplo de ellos porque tengo bastante confianza con ellos. Pero ¿cuántos de nosotros somos orgullosos? Y yo los veo yo todos altivos cuando alguien les quiere dar un consejo, que ellos ya lo saben todo, o cuando no quieren escuchar, pero igualitos son los adultos, ¿vale? Yo estoy agradecida que me toque con los radicales, pero así son los adultos igual, que te dicen, oye, habla, pide ayuda. Y nuestro orgullo es tan grande que no pedimos ayuda, que pasamos por diferentes cosas y no hablamos, no somos capaces de venir y decir, oye, yo necesito ayuda en esto, me está costando dejar este pecado. Familia, todos pecamos, todos fallamos. Y yo no estoy siendo permisiva con el pecado. Lo que estoy diciendo es que todos podemos pecar, pero es bueno pedir ayuda y decir para que yo pueda cambiar lo que aún me cuesta. Hay cosas que aún yo sigo trabajando, cosas que ya superé, hay cosas que todavía no, pero yo estoy orando y le paro diciendo a mis pastores lo que voy haciendo. Yo con Natalia y Carlos, yo le decía esta semana, hablaba con alguien y le decía, es que yo a Natalia literal le cuento lo que yo hago, las tonterías que yo hago, las cosas que yo dije, yo le mando audios, o luego la veo y digo, Nati, te puedo hablar y te puedo decir esto, y yo me suelto con Natalia como yo soy. Ahora con Carlos es más, y de verdad que yo siento como un papá con Carlos, de que estoy como, Carlos, o sea, cuando por ejemplo me dice, mira Nelly, vas a hacer esto, y yo venga, vamos a servir al Señor, pero yo soy con él soy como una hija. Como una hija que disfruta de que su papá le enseñe, le corrija, y yo soy como yo de verdad que cada día me estoy sintiendo más hija de ellos, y estoy aprendiendo a disfrutar más de ellos. Y yo os animo a que disfrutéis de vuestros líderes. ¿Y cómo uno disfruta de ellos? Siendo hijo. Porque nos está faltando el ser hijo y por eso es que ocultamos cosas. Por eso es que nos decimos, no pedimos ayuda. Y yo os animo a que saquéis a la luz aquellas cosas que aún nos está costando. El pecado no puede ser más fuerte que tú si tú lo hablas, pero si tú lo ocultas va a ser más fuerte y te va a dominar toda tu vida. Pero hablarlo ayuda, pero hablarlo a la persona correcta, a tu autoridad. Y yo quiero leer algo aquí, no me salte. Salmos 19:12. Salmo 19:12. Y dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Familia, nosotros no vamos a poder entender nuestros propios errores. Y uno tiene que ir y decir las cosas para que Dios nos libre de aquellas cosas que no son ocultas. Yo en esta semana estaba orando y yo no sabía que tenía ocultismo, porque ocultismo es todo lo que tú no haces a la luz, todo. Pero también hay cosas y pecados ocultos que tú no sabes, que te son desconocidos. Y yo estaba como orando y Dios me empieza a revelar cosas que yo no me había dado cuenta que yo estaba ocultando. Y entonces yo dije, wow, Señor, porque me asombró y dije, wow, porque no era consciente de lo que estaba haciendo. No era, como por así decirlo, no era un pecado que yo dijera, mira, esto lo voy a ocultar y no se lo voy a decir a nadie. No, yo había llamado malo
bueno a algo que Dios había decidido llamar malo. Y yo le contaba esto a Natalia y le decía, Nati, mira que se me acaba de revelar, y yo soy autosuficiente, o era autosuficiente, ya nunca he sido así, pero yo era autosuficiente. Y yo me di cuenta en esto, y yo decía, Espíritu Santo, así como oro porque la iglesia es algo lo oculto, saca de mí lo oculto. Y Dios me decía, tú eres muy autosuficiente. Y yo dije, por ejemplo, una de las cosas que a mí me encanta es aprender. Yo si me van a la cocina, yo estoy feliz de aprender cómo se pica, cómo se cocina, cómo se hace. Si me mandan a otra cosa, soy feliz de aprender. Me encanta aprender. Me encanta donde ustedes me manden, me encanta aprender. Yo soy feliz en el área que me manden. Pero Dios me decía, ¿por qué crees que te gusta aprender? Es bueno, no es malo, pero también tiene una parte de malo. Y yo le dije, Señor, ¿por qué? Porque a ti no te gusta pedir ayuda. Porque tú prefieres saber las cosas y hacerlas que depender de alguien para hacer algo. Y sinceramente sí. Yo cuando Dios sacó eso oculto de mí, dije, wow, no me había dado cuenta que yo era tan autosuficiente. Y no me había dado cuenta por qué era autosuficiente. Es que no me gusta depender de nadie. Y el Señor me habla una semana de eso, y a la siguiente, el domingo, yo me sentí súper mal. Súper mal. Súper mal, que yo literal me estaba como que desmayándome. Y entonces yo terminé de hacer todas las actividades de aquí a la iglesia, y le digo a Vale, me voy a ir a casa. Entonces Vale me dice, vale, pero ¿me esperas? Y yo, vale, te espero. Me metí al baño y dije así, Vale, ¿estás? No, vale, me voy. Y así, literal, me fui, porque estaba súper mal. Y a mí no me gusta pedir ayuda. Y yo aprendí la semana siguiente que me volví a poner mal a pedir ayuda, porque yo no pido ayuda. Yo me puedo estar cayendo y yo me voy solita. Y me fui sola en el metro. En el metro casi estaba como, Señor, por favor, sosténme hasta que llegue a casa, Y luego, llegué a casa y Luz me dice, Deli, el domingo te vi mal, ¿qué pasó? Y le digo, Luz, estaba fatal, sentía que me desmayaba y todo. Y Luz me dice, Deli, ¿por qué tú no nos dijiste para orar? ¿Por qué tú no hablaste? ¿Por qué tú no pediste ayuda? Si estábamos aquí para ayudarte. Y clic nuevamente, lo que una semana antes el Señor me había hablado, la autosuficiencia. Tu pecado oculto, el ser autosuficiente. El no pedir ayuda para las cosas que tú necesitas. Y yo entonces dije, Señor, perdóname. Toda esta semana dije, perdóname, porque no me había dado cuenta de que soy tan orgullosa que no pido ayuda. Ahora, yo creo, y yo me creía humilde, porque yo le cuento las cosas a Natalia. Pero si yo me siento mal, yo no pido ayuda. Y esta semana que me volví ya el miércoles, dije, venga, me siento mal, me fui a Aileen, le digo, Aileen, me siento mal, ¿puedo dejar cafetería? Y fue como guay, porque luego se me pasó, me oré y dije, pero aprendí a pedir ayuda. Estoy aprendiendo a pedir ayuda en muchas áreas. Y yo les animo, porque esto nos puede pasar, tengamos años de cristianos o tengamos pocos, que hay áreas en las que todavía no le hemos dejado entrar a Dios. Y como yo me di cuenta de la cosa que también tenía oculta, hay cosas que son más obvias, ¿vale? Hay cosas que son más obvias que cada uno sabe que está ocultando. Entonces, en lo obvio y en lo no obvio, dependamos de Dios para orar. Y digámosle, Señor, yo quiero que tú me lleves hasta lo más mínimo y me enseñes que en qué te estoy fallando. Miren, ya para acabar, dice en Isaías, en Efesios, se me fue el versículo. Vale, es Mateo 11:12, y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo he decidido creerle a Dios en todas las áreas de mi vida. Y yo le dije, y esto hablaba Enrique hace unas semanas atrás, en una prédica, y él dijo, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Ahora, violento significa una persona osada, una persona que no está cómoda, una persona que no quiere quedarse estática, sino que decide ir a más allá, creyéndole al Dios que tiene. Y yo he decidido creerle al Dios que yo tengo y decirle, Señor, yo no vuelvo a dejar, por ejemplo en esto, de mi autosuficiencia, no lo vuelvo a dejar a Dios. Y he decidido creerle y orar tan fervientemente para salir de esto, porque yo ahora estoy aprendiendo a pedir ayuda, como ayúdame en esto. Y alguien le dijo, chicos, yo le decía a unos líderes que me ayuden en hacer unas cosas para los radicales,
Y ahora yo ya estoy aprendiendo a pedir más ayuda, más como venga también, y a aprender a enseñar, porque hace una semana el Señor me decía, enseña, 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 y yo como autosuficiente, pues lo seguía haciendo yo. Y entonces el Señor me ha estado hablando y dije, papá, yo quiero depender tanto de ti, tanto, que todo lo que tú me hayas dado yo lo quiero dar, todo. Y quiero amar como tú amas, quiero dejar mi vida pasada, pero totalmente. Y Dios me decía, con violencia. Y yo de verdad cuando salía en estos días a la calle y veía cuando sale como cualquiera, me subo al metro o me iba y yo decía, Señor, tanta gente que no te conoce. Y cuando veo a los jóvenes, sobre todo, que no lo conocen, yo digo, ay, hay más todavía que no te conoce, hay más por hacer, hay más por hacer. Y en este día yo les decía ayer a Vale, si no me equivoco, no sé, a José, no estoy segura, ya no estoy segura, que le decía que, mira, hay planes que tengo para esto, a mí me encanta soñar con Dios. Yo cuando me meto a la presencia de Dios y Dios me empieza a poner nuevamente los sueños, las cosas que tenemos que hacer, yo soy me apasiona servirle a Dios. Y entonces cuando yo decía, Señor, yo quiero ser de esos violentos y quiero que se levante una generación de violentos, de gente que arrebate el reino de los cielos, de personas que te crean tanto, tanto que sean vidas transformadas y que permitamos que otras vidas se transformen por ti. Y Dios me decía, eso se hace solo con mi presencia. Y yo quiero animarlos a que si ustedes están queriendo más de Dios, no sean pasotas, sino que en este tiempo su fe crezca a través de buscar más la oración y sacar lo oculto de sus vidas. Aprendamos a pedir ayuda, aprendamos a sacar esas cosas que aún nos cuestan. Todo lo que yo haga todo lo que yo haga a escondidas, vuelvo a decirles, murmuración, chisme, fornicación, lujuria, todo lo que yo haga a escondidas es ocultismo. Y Dios no quiere que vivamos una vida de ocultismo. Dios dice en la Biblia, y ya para acabar así, dice en Romanos 8, Efesios 2, del 1 al 7, esa sin pónmela, porque no la tengo toda aquí. Efesios 2, del 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Dios te puede dar vida hoy y empezar una nueva vida. Decirle, Señor Jesús, yo hablaba con alguien ayer y decía, es que yo he entendido que con Dios yo comienzo de nuevo todo. Y dile a Dios, yo quiero comenzar de nuevo contigo todo. Que si me faltó la fe en un área, yo quiero tener fe. Que si tenía pecados ocultos, yo quiero ahora aprender a confesarlos. Que si yo tenía una vida que te desagradaba, yo quiero aprender a tener una vida que realmente te agrade. Y ya para acabar dice 1 Pedro 2:9, yo la voy a leer. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Romanos 8, 31 al 39 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En la 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Si tú le crees a este Dios vivo, hay cosas que tú vas a empezar. Si nosotros empezamos a creerle como iglesia, ¿se acuerdan que José estaba aquí con las vendas? Y les había dicho que José había tenido un poquito más por la oración, las vendas habían caído y podía ver con un poquito más de claridad. Ahora imaginemos, voy a tener que mover esto de nuevo, imaginemos que José les había dicho que tenía que pasar por aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa con el ocultismo? Cuando yo estoy en ocultismo, quiero darlo como ejemplo, ¿vale? No es una doctrina, pero cuando yo tengo cosas ocultas, yo no puedo ver si yo estoy con la vestidura correcta. O sea, ya la oración empieza a aclararme un poco más. Pero cuando yo sigo decidiendo hacer mi vida a mi manera, yo no me doy cuenta si yo puedo o no puedo pasar por aquí. Veo como que sí puedo, pero no estoy segura. Cuando yo dejo el ocultismo, para mí es más claro, o para José en este ejemplo, saber si los zapatos son adecuados, saber si puedo hacerme así,
o así, porque la carga del ocultismo empieza a caerse. Y cuando yo tiro la carga de las cosas que yo oculto, es que yo puedo pasar por esa brecha tan angosta que Dios quiere que yo pase. El ocultismo me llena de cargas para no avanzar con las cosas de Dios. Puede ser que yo quiera seguir a Dios, pero el mantener cosas ocultas me llenan de cargas, me llenan de cargas. Y yo estoy con una pesadez ahí. Y cuando Dios me dice, oye, anda por este camino estrecho, hay cosas que no me dejan entrar, hay cosas que no me dejan entrar, porque el ocultismo hace esa carga. Cuando yo decido vivir vidas limpias, sin ocultismo, cuando yo reconozco mis pecados, cuando yo reconozco mi orgullo, cuando yo reconozco que estoy en fornicación, cuando yo reconozco que estoy haciendo cosas mal, eso empieza a caer. Y ya no solo veo las cosas claras, sino que yo ya estoy más libre para poder entrar por donde Dios quiere que entre. Ya puedo saber si mis zapatos son los adecuados para el camino que Dios quiere que esté. Y esto, ahí acaba mi tema, pero lo que quiero animarlos es tiempo de decirle a Dios que tome el control de nuestras vidas. Y quiero terminar orando